Hola, ¿cómo están? Hoy quería presentarles la historia de cómo fue realizado Lux Etherea. Para todos aquellos que lo conocen, desde la CONSAM 2025 en Ciudad de México y en Guadalajara. Y esta historia es una historia muy interesante porque todo el mundo, quien ha visto el proyecto, pues ha visto cómo fue realizado, qué es lo que hace, pero pocos conocen su nacimiento. Entonces me gustaría contar esa historia y pues vamos a iniciar la presentación. Vamos a iniciar con la primera parte. Corría el año 2016, hace 20 años. Por eso me fue muy interesante grabar este video, porque no es un proyecto que comenzó hace poco, es un proyecto que la primera vez que lo intenté fue en el 2016 y fue un rotundo fracaso. En aquel entonces, eh, les muestro, esta era una de las partes del primer POF, eh, que hacía uso de LEDs normales, los que había en aquella época. Eran unos LEDs de 3 milímetros, bastante grandes, son 32 LEDs si no mal recuerdo. Y pues la idea era hacer un POF en rotatorio. De hecho, ahorita nada más conservo una parte, pero eran tres partes. Cada una partía, vamos a ponerlo así, en un triángulo equilátero. Entonces teníamos tres barras iguales. Y la idea era que al girar generaran esta imagen, que ya conocemos que es la imagen en movimiento, pero había varios problemas en aquel entonces. O sea, realmente no había unos LEDs demasiado pequeños. Estos son de 3 milímetros de diámetro. Y además eran monocromáticos, ¿no? Entonces, estos LEDs en particular son azules y otra barra era una barra roja y una barra verde. La idea al tenerlos en una especie de triángulo es que cuando giraran se combinaran los colores y eso pues permitiera generar una imagen a color en aquel entonces. Estamos hablando de 2016 y bueno, afortunadamente hay unas imágenes de aquel entonces, se las muestro a continuación. Este es como se veía, de hecho aquí tenemos al inicio dos barras, una de barras rojas y otra de LEDs verdes. Y era rotatorio. Realmente la resolución era muy poca porque teníamos 32 LEDs. Aparte de que giraba, ambos presentaban la misma imagen cuando pasaba. Por eso es que vemos un mensaje de cabeza y otro normal. Pero bueno, para ese momento la verdad es que a mí me entusiasmaba mucho el proyecto. Y pues fue como muy, muy padre hacerlo en aquel entonces, ¿no? ¿Por qué fue un fracaso? O sea, realmente el principio de funcionamiento, o sea, operaba, se veía una imagen, obviamente ahí nada más estaba representando texto, pero no estaba haciendo más allá. ¿Por qué no se podía, por qué no funcionó? ¿Por qué fue un fracaso, no? Bueno, el primer motivo es que en aquel entonces, digo, no nada más no existía la tecnología para hacerlo de hoy en día, carecía yo de los conocimientos para hacerlo. Entonces, por ejemplo, el primer problema es que teníamos que, o sea, alimentar a las barras y estas se unían a una pieza central, que las acoplaba, ¿no? Sin embargo, la pieza con la que giraban estaba acoplada por escobillas y pues eso metía ruido audible y metía ruido eléctrico. Entonces, ¿qué pasaba? Que giraba y de repente había desconexiones, entonces el sistema se reseteaba. La fuerza centrífuga era muy alta, entonces, vaya, cuando no tenía ruido, a los 20 minutos se rompía. Y tal cual, o sea, salían las piezas volando porque la pieza era la fuerza era muy, el peso hacía que salieran con una fuerza disparados y pues era un desastre. Y la tercera es que en aquel entonces no tenía yo la tecnología necesaria para transmitir la información. O sea, ya estaba representando un mensaje, ok, ¿y cómo puedo hacer que la información que tengo aquí varíe? O sea, ¿cómo puedo hacer realmente que lo que estoy desplegando cambie?
pues no se podía. De hecho, la única manera la manera más pobre en la que lo logré hacer, pues fue querer transmitir la información por infrarrojos. Y por eso es este sensor, y este es el sensor magnético que detectaba cuando pasaba cada revolución, ¿no? Entonces realmente cuando funcionaba, si llegaba a querer funcionar, funcionaba por unos 20 minutos antes de romperse, antes de desconectarse, antes de calentarse, y era extremadamente ruidoso, ¿no? Entonces, este proyecto, esta primera versión fue un rotundo fracaso, fue debut y despedida, ya no quise saber más del asunto y bueno, nada más se los quería comentar porque en ese año fue cuando inició. De hecho, esta es las propiedades de este archivo, de estos primeros archivos, y fíjense, la fecha es 12 de julio del 2006, casi hace 20 años porque estamos en febrero del 2026. Entonces, tiene mucho tiempo, pero por eso se me hizo especial como cortar esta primera parte de la historia, ¿no? Eh, Y bueno, les quería enseñar un poquito más a detalle cómo es la construcción interna. Entonces, aquí pueden ver los LEDs. Es un circuito muy viejo, ya tiene 20 años. El PCB se soldó, se hizo de forma casera. Y de hecho, el problema pues es comunicar toda la información que va a los LEDs. Ese realmente es el problema, ¿no? Esto se los quería mostrar por cómo se ve. Bueno, continuemos. Ahora nos situamos hasta el año 2020 en esta segunda parte. Estamos hablando de una época pandemia todavía, ¿no? Era un problema. Y en aquel entonces acabábamos de intentar sacar nuestro primer producto, que era el Adium. Este, pero pues había problemas porque básicamente no había suministro de chips, no era posible conseguirlos, todo el mundo se puso a comprar papel de baño y obviamente pues no iban a comprar un reproductor de música portátil, ¿no? En aquel entonces, y contando una historia un poco paralela, porque no es la historia principal, empezamos a jugar con el iRamp. En aquel momento, digo, para los que fueron a la Consamps conocen al modelo, pero en aquel entonces, para los que no lo conocen, la idea era generar un reproductor de música que fuera como la evolución de lo que era el Winamp, pero en una versión retrofuturista, moderna y que se pareciera lo más posible, ¿no? Entonces, partiendo de una pantalla similar a lo que era el Adium, pero más grande, era de 5.5 pulgadas, la idea era hacer una carátula que se pareciera al Winamp, que conservara, por ejemplo, los botones. El Winamp tiene 5 botones, el botón de volumen, etcétera. Pero algo que siempre tenía Winamp, pues era la barra de progreso. Obviamente la barra de progreso simula que hay un interruptor moviéndose en el Winamp. No se podía hacer eso, entonces la idea era cómo lograr el mismo efecto para que pudiera tenerse, ¿no? Entonces, y aparte que se viera retrofuturista, la idea era hacerlo con LEDs, con una serie de LEDs, pero en lugar de que avanzara un solo LED, lo que quería era que se viera como un degradado. Y entonces por aquel año, eh, buscando o jugando, buscando en internet, encontré la solución. Resulta que en aquel momento Adafruit, que es una tienda de componentes de electrónica, estaba presentando unos LEDs maravillosos que eran los APA 102 y estos LEDs tenían algo muy particular, ¿no? En primera eran LEDs muy pequeñitos, en segunda eran unos LEDs que se programaban directamente por comunicación serial. Eso significaba que, a diferencia de un POF normal en donde por cada LED hay un cable,
pues aquí, pues no se necesita, ¿no? De hecho, vamos a poner tantito el datasheet de este chip. Es un chip muy pequeñito. Pueden ver que tiene 6 patitas. Y es padrísimo porque se conecta de una forma muy simple. Tiene 2 pines de alimentación, todos ellos, pues, negativo y positivo. Un pin es de reloj y otro pin es de datos. Lo interesante de este LED es que los datos que entran se van propagando porque tiene una salida ahora, así, si aquí entró el reloj, ahora sale, se propagan hacia el siguiente LED. Y los datos también, o sea, los datos pasan del primer LED al segundo LED al tercer LED. Entonces, realmente es muy fácil, tal cual se ve aquí, conectarlos, ¿no? Y además, pues tiene 3 LEDs, tiene los LEDs RGB, entonces ya podíamos tener colores y directamente, aquí es una imagen más, como viene ordenado, viene en el orden verde, rojo y azul. Entonces, este LED iba a permitir crear la primera barra con la cual podíamos hacer el degradado del AirAmp, ¿no? Que era como el degradado del Winamp y en versión muy pequeñita. De hecho, como información genérica, si lo buscamos en Google, nos dice que el APA es un controlador de LED RGB que fue introducido al mercado en el 2014. ¿Cuál es? Adafruit lo adopta. De hecho, Adafruit no le llama por su nombre, que es APA 102, le llama DotStar. Y algo que tiene es que tenía una frecuencia de muy rápida. Tiene una frecuencia muy rápida en sus cambios de colores. Y eso pues era un parteaguas, ¿no? Eso era un parteaguas porque además, de hecho, permitía una frecuencia de actualización muy rápida. O sea, si bien los LEDs parpadean a 20 mil veces por segundo, eso significa que el ojo humano no es capaz de ver el cambio de color. Se pueden alimentar pueden tener una propagación de hasta 24 megahertz entre los LEDs, ¿no? Entonces, básicamente eran geniales para hacer la barra en ese momento del IRAMP. Y entonces aquí lo tenemos, así como se ve en esta imagen. Esta era la primera barra. Y esta barra, si pueden notar, originalmente tenía 25 LEDs. Posteriormente se aumentó en 50, pero en ese momento tenía 25 LEDs. Y estos son los famosos LEDs Dot Star, ¿no? De hecho, se los voy a cambiar para que los vean con más detalle. Permítanme. Entonces, ahí lo que podemos ver es a detalle cómo estaba hecha la primera barra del IRAMP en aquel momento, en el 2020. Aquí están los LEDs Dot Star. Particularmente Adafruit los vendía muy caros. Entonces, pues pedí unos pocos, no pedí más de 100. Y la idea era pues que todos ellos iban a ir en los botones, en la barra de reproducción. Y pues realmente no podía como poner todos los que yo quisiera. Entonces lo que sucedió fue que los separé bastante entre ellos. Y a través de una especie de prisma, que es esta parte que se ve acá, pues la idea era difuminar la luz. O sea, que no se viera el LED, sino que se viera algo muy difuminado. Entonces, esto termina en esta forma y pues bueno, empecé a jugar con ellos, ¿no? O sea, aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se ven esos LEDs, son 25. Y aquí podemos ver que eventualmente se subió a 50. Pero bueno, me estoy adelantando la historia, les sigo contando. Entonces ya había una manera de hacer la barra para el IRAMP en aquel entonces, en el 2020. De hecho, en estas imágenes podemos ver que precisamente separando los LEDs y mandándolos un poquito para atrás y poniendo esta especie de prisma jugando con la óptica, podía haber unos degradados muy bonitos, ¿no? Podía haber unos degradados muy bonitos entre la transferencia de colores. Aquí simplemente estaba jugando, todavía no había determinado cómo se iba a ver.
Y ya empezaba a sacar los primeros impresiones en acrílico. De hecho, aquí se ve. La diferencia es que cuando surgió el proyecto, por ejemplo, pues ni siquiera decía nada acá. Era el primer prototipo. Ya para ya obviamente ya decía iRamp en esa parte. Y había ya una manera de degradar o de mostrar la barra de reproducción. En aquel entonces esta era la interfaz. La primera interfaz ya fue modernizándose, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces me gustó mucho cómo se veía el degradado. A pesar de que eran 25 LEDs, pues se veía bastante bonito, ¿no? Con esta pantalla ya en acrílico cortado, pues se iban a retroiluminar los botones. De hecho, en aquel entonces todavía no estaban retroiluminados. Toda la parte que los botones de abajo, el de volumen, todos ellos iban a tener luz. Pero pues no se había hecho en ese momento, ¿no? Aquí ya está. Por ejemplo, aquí podemos ver que aparte de los 25 LEDs ya se estaba retroeliminando pues toda esta parte. Digo, para los que lo conocen, estamos situándonos en el año 2020, 5 años antes de que conocieran el AirAmp Aurelia. Pero bueno, me estoy adelantando. Y pues se veía padrísimo, ¿no? O sea, la verdad es que me gustaba mucho cómo se veía. Pero en aquel entonces yo no estaba pensando en vender equipos de audio. Realmente yo quería mi reproductor de audio y pues era como un proyecto muy personal. No era algo que se buscara comercializar en aquel entonces. Entonces, pues, realmente tenía una caja muy sencilla. Solamente tenía la parte de reproducción de archivos de multimedia porque yo ni uso streaming ni uso Bluetooth. Entonces no tenía caso como meterle más. De hecho, ya empezaba yo a jugar con algunos elementos visuales porque la pantalla principal es LED también, nada más que es en color verde. Y cómo se vería en algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta es Príncipe de Persia, es un videojuego de los años 80. Ya estaba yo haciendo los esbozos del primer menú, este menú que es rotatorio, que iba a girar. Sin embargo, por años y años estuvo estático, no es más que una foto, no hacía nada más. Y claro, o sea, algo muy difícil, si se dan cuenta, pues era fotografiarlo y que se viera como lo vemos normalmente. La cámara es como muy mala captando luz. Cuando se emite luz es muy difícil que la cámara capte con detalle cómo se ve. Y esta, pues era la idea. O sea, yo tenía mi reproductor de Winamp. Por cierto, abajo tengo un background del reloj que está hecho con estos tubos Nixie, pero bueno, ese es otro tema. Y estaba inspirada en este skin de Winamp que se llama Quinto Black. Entonces, pues la idea era conservar nuevamente, como les comentaba, los botones, pero sustituyendo la barra de reproducción por una barra de LEDs y ampliando el tamaño de la pantalla, porque realmente siempre se me hizo muy pequeño. Sin embargo, conservando, por ejemplo, esta parte que es la cenefa donde salen los datos de la canción. Este, y aquí se nota, ¿no? Aquí se nota que yo también tengo un analizador de espectro, pero un analizador de espectro mucho más grande. Los búmetros que tiene este skin, bueno, pues yo los reemplacé por esta versión digital. Y pues cómo se mueve la cenefa, ¿no? Entonces, bueno, y como dato curioso, en aquel entonces la parte de reloj, que como se ve la hora, en los que hayan podido verlo, fue muy vista en ese entonces. De hecho, Microchip, que es la compañía con la que yo uso los procesadores, incluso hizo una mención en su sitio web, ¿no? De cómo se veía el reloj. Entonces, esto simplemente era como la segunda parte de por qué se empezaban a jugar con los Let's Dot Star. Y bueno, ahí viene lo interesante, ¿no? Porque en ese momento Lux Eteria ni siquiera estaba en el radar, no existía la noción de hacerlo. Y eso nos lleva a la tercera parte. De hecho, pasamos del año 2020 al 2023. En ese momento estaba jugando con IRAMP y en esta de mi crisis de los 40. Ya les comento. De hecho, todo nació prácticamente por un error. O sea, y eso es lo curioso. Resulta que, volviendo un poquito a cómo están estos LEDs montados, bueno.
¿Qué pasó después de Adafruit? Los LEDs de Adafruit eran caros y encontré un proveedor chino que me daba, curiosamente, un precio mucho mejor en los LEDs. De hecho, como dato muy curioso, se los muestro, competencia de clones. Entre el 2016 y en el 2018 aparecieron alternativas compatibles que corregían algunos problemas porque el APA 102 original que manejaba Adafruit era sumamente lento. O sea, realmente Adafruit quería promover algunos usos en POV, o sea, estos sistemas de parpadeo. Eh, ah, disculpen, no lo pasé. Pero bueno, regresamos acá. Competencia y clones. Les decía, Adafruit intentaba generar sus propios pops en aquel entonces con su versión del APA 102. El problema es que era muy lento. Y sin embargo, empezaron a salir clones chinos que solucionaban el problema del parpadeo, eran mucho más baratos y empezaron a proliferar. Ahora, esta versión china, curiosamente, no nada más era más barata que los que se vendían en Estados Unidos, era más rápida. Y entonces, pues la premisa fue, oye, ¿y por qué no que ahora es más barata? Pues incrementamos el número de LEDs porque cuesta mucho hacerlo en degradado y pues lo subimos de 25 a 50 LEDs, ¿no? Y entonces, por eso se hizo el rediseño de la tarjeta. Y ahora lo que pueden ver acá es que, por ejemplo, este es de las primeras barras, es en color verde. En ese mismo espacio cabían hasta 50 LEDs. O sea, la razón por la cual hay 50 LEDs en Lux Etherea es porque esta barra originalmente nació para el iRamp y el espacio que ocupa la pantalla OLED, pues eso es lo que nos dio que cabían 50 LEDs. O sea, por eso es que no hay 60, 64, 48, etcétera. Caben 50. Y aquí surge un problema bien grande. Si pueden ver, la separación entre LEDs es muy, muy pequeñita. Y ahí están las soldaduras de cómo se conectan, ¿no? Y aparte, este tipo de LEDs tiene un problema porque no tiene patas. O sea, es un LED que cuando lo ven, lo vemos de esta forma, no tiene pines en cómo soldarlo. Se solda por debajo, ¿no? Entonces, imagínense el problema que era estar de alguna forma en ese momento intentando soldar los LEDs y que no fallaran, porque el problema, al ser LEDs que transmiten sus datos de forma serial, es que es como las series de Navidad. Te falla uno y del que te falla para adelante ya ninguno prende. O obviamente se corrompen los datos y pues sale muy mal, ¿no? Entonces, ese era un problema que yo tenía en aquel momento con el iRamp, con las barras, soldarlas, porque los pines no tienen espacio, o sea, no tienen patas para soldarlos y literalmente pues tenemos que irnos a esto que les mencionaba, o sea, el espacio entre ellos es muy poquito, o sea, se diseñó y si por ejemplo notan en esta parte de acá, donde estoy, este ya es el pin positivo y este es el de un chip y este es el pin negativo del otro. Ya no los puedo juntar más. Entonces eso es lo que me daba la separación entre los LEDs, que es exactamente de 2.8 milímetros entre LED y LED, ¿no? Entonces yo tenía que hacer de alguna forma una herramienta y esta herramienta pues me tenía que permitir pues checar que cada vez que fueras soldando LEDs pues se fueran viendo bien. Entonces, para poder probar que mis LEDs estuvieran soldados bien en esta barra, me hice un pequeño circuito que enviaba una serie de datos. No se los enviaba una sola vez, se los enviaba de forma constante para que, porque si yo le mando los datos una vez y corre, está bien, pero si alguno de ellos se falla, pues ya no lo sé porque nada más envió los datos una vez. Entonces dije, voy a empezar a mandar los datos de forma constante, constante, constante. Y
poder verificarlo. De hecho, si yo juego en este momento con la exposición de la cámara, pueden ver cómo se ve, cómo está fluyendo constantemente la información, ¿no? Ahí está la información fluyendo en estas barras de LEDs. Y bueno, aquí voy a hacer una pausa porque regresa todo esto al ámbito personal, ¿vale? Ok, pongámonos en contexto nuevamente. Era el año 2023, no pudimos vender los Adiums porque llegó pandemia, no había componentes, la crisis de los componentes se duró más de 2 años. Si bien yo ya tenía estos chips de Adafruit, estos LEDs que después me llevaban de los chinos, no había como un plan no había un plan de nada. En pocas palabras, no era como voy a hacer algo y voy a moverlo. Ni siquiera tenía una idea clara de qué hacer en ese momento. Eh, Algo muy bueno de la pandemia fue que fue un catalizador y ese catalizador pues hace que uno piense las cosas. Entonces todos llevamos una inercia y yo decía, bueno, durante toda mi vida profesional y laboral he hecho muchísimos proyectos para muchas empresas. eh, Algunos de ellos han sido exitosos, otros no. Pero el común denominador es que siempre terminaba fuera, ¿no? Y aparte de que fuera, pues si un proyecto era exitoso, pues no me llevaba nada, ¿no? Entonces, por eso esta parte, pues es jugando con AERAM y la crisis de los 40, ¿no? Entonces, en esta crisis de los 40 llega un momento en que digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar haciendo proyectos para ninguna otra empresa. Porque todos los proyectos que yo tenía personales hasta ese momento, pues los habían sido delegados, no eran importantes, siempre estaban en último orden. Entonces, de hecho, pues mi propio reproductor, que era el que ya había hecho portátil y luego había hecho la ERAM, pues estaba ahí echando polvo o por lo menos lo usaba para escuchar música, pero no lograba hacer nada más con él, ¿no? Era en segundo plano. Y en ese momento dije, no, no, o sea, de por sí ahorita ni hay contrataciones, ni hay trabajo para ingenieros electrónicos. Hay una crisis terrible de semiconductores, si bien ya no es la pandemia, ¿qué hago, no? Y entonces, pues la cuestión era que ya no sabía qué quería hacer, así fácilmente, ¿no? O sea, y no me voy a explayar mucho en esto, nada más es como parte muy interesante. Decía, ya ni me acuerdo qué era lo que yo quería hacer antes. O sea, he relegado tanto mis proyectos personales que no tengo la menor idea de a qué me quiero dedicar. Y estaba yo así como león enjaulado, pues no sabía como que, bueno, ¿y qué hago? Porque ya ni me acuerdo qué quería hacer, entonces a lo mejor lo tengo que descubrir de nuevo, ¿no? Y ahí es cuando pasó algo bien interesante y ya es el catalizador que comienza, en donde comienza pues el diseño del pop, ¿no? Entonces se los voy a mostrar a continuación. Y este es el momento de catarsis. Dije, bueno, voy a avanzarle al AIRAM, no hay ningún plan, pero pues bueno, vamos a hacer que él. Estaba yo jugando con las manos, estaba jugando con la barrita, y de repente empiezo a moverla de esta forma, y no sé si aprecien que parece que este es un color blanco, pero en realidad es un patrón, y se llega a apreciar el color azul y un color amarillo. Entonces, en ese momento estaba yo jugando con las manos, y estaba haciendo este movimiento y dije, ya sé qué quiero hacer, ya sé qué quiero hacer. Quiero hacer un puff. O sea, digo, pongámonos en contexto. El primero lo intenté en el año 2006, fue un rotundo fracaso. Estaba yo en esta crisis de que no sabía qué quería hacer con mi vida y de repente jugando con las barras dije, híjoles, estos LEDs se pueden usar para hacer un puff. Quiero hacer un puff, ¿no? Y en ese momento no era quiero hacer un puff que pues sea de audio o represente algo, simplemente quiero retomarlo porque fue un fracaso personal y la verdad, pues ante ese fracaso personal yo quería
como pues probar que sí se podía, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer un POF. Entonces dije, bueno, ok, vamos a hacer un POF, pero ¿cuáles son los dos principales fracasos que se tuvieron en el 2006? Bueno, punto número uno, era súper ruidoso. Súper ruidoso. No, 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 yo no quiero tener algo que haga ruido. La verdad es que no. Y punto número dos, nada, o sea, nada debe de hacer contacto. Entonces, tanto el movimiento como la transmisión de datos, como todo la alimentación, no tenía que haber contacto. Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo primero que me puede operar, no? Y la verdad es que dije, ya sé, un motor de disco duro porque pues los discos duros son muy silenciosos. Entonces la idea era utilizar un disco duro, el motor de un disco duro, pero resulta que con los años los motores de los discos duros están empotrados en el chasis, no vienen sueltos. Entonces, como este modelo, o sea, el motor del disco duro no viene suelto en un disco duro moderno, o sea, viene empotrado. Dije, bueno, no hay problema, vamos a construir, vamos a usar este chasis y alrededor de él vamos a construir nuestro POF. Digo, voy a hacer un poquito de trampa porque eh, se los voy a enseñar, o bueno, ya como está el primer prototipo. Y entonces, la pregunta, o sea, una de las preguntas a contestar es, bueno, ¿por qué tiene este diámetro? ¿Por qué tiene este diámetro el POF que hiciste, no? O sea, ¿por qué no lo hiciste más grande, más chico, no sé? Porque el tamaño que tiene el disco es exactamente del tamaño que tiene un disco duro. O sea, la idea era que entrara aquí el sistema. Entonces, y obviamente dije, bueno, no quiero hacerlo circular porque los pops que rotan circularmente, si yo hago este movimiento, si se fijan, los LEDs de afuera son los que más viajan. Entonces la imagen o las letras aquí se ven grandes y la parte de adentro que rota muy despacio pues hace que las letras aquí salgan muy compactas. Entonces lo que tienes en realidad es que tu texto empieza en grande y se hace chiquitito. Dije, no, es mucho lío hacerlo. Se tendría que convertir de coordenadas cartesianas para poner una imagen a cartesianas polares, que son las que se usan en círculos. Entonces vamos a hacerlo vertical, vamos a hacerlo en forma de cilindro. De esta manera continúa girando, pero tengo un plano que es doblado. Y ese plano es cartesiano. Entonces, mi primera premisa era, vaya, el POF tiene que ser de forma cartesiana, o sea, cilíndrica. El diámetro debe ser tal que lo pueda yo empotrar en esta base de disco duro. Y entonces, pues, y sobre ella ya yo construyo lo que sea, o lo recorto, o yo me peleo, ¿no? No, yo veo cómo lo hago. Bueno, el problema es que aunque están los motores en este punto, rompen la primera premisa de diseño, son ruidosos. Y entonces voy a acercar el disco duro al micrófono y voy a girarlo de esta manera y escuchen cómo suena. ¿Sí escuchan? Es un sonido muy suave, pero a la larga es molesto. Entonces dije, no, yo no puedo utilizar un motor que está empotrado, como está en este chasis, porque no me va a servir. O sea, definitivamente no me va a servir. Entonces necesito, buscando, y digo, como ingeniero electrónico, lo curioso es que toda tu familia te regala todos los equipos y aparatos que no les sirven. Entonces, obviamente yo tenía muchos discos duros echados a perder, que me habían regalado como basura. Y entre ellos encontré un modelo, los modelos viejitos, resulta que su motor era externo. O sea, en lugar de que lo viniera empotrado en el chasis, bueno, pues venía suelto, ¿no? Entonces encontré este modelo y era maravilloso, porque a diferencia del otro, no hace absolutamente nada de ruido. O sea, si yo lo acerco, no tiene cero ruido. Pero tiene un problema. Y el problema es, ok, ya tengo esta parte y ya sé que gira. Ahora, ¿cómo le hago para sujetar esta pieza aquí? O sea, ¿cómo le hago si básicamente aquí no hay...
No hay un tornillo para que yo lo pueda montar. Y sujetarlo a los otros cuatro, pues no me va a quedar, ¿no? Entonces, eh, pues ese era un, ok, ya lo tengo, pero ahora necesito solucionar el problema. Ok. Resulta, pues que además como todo esto fue un proyecto en el que decía, bueno, pues ahorita no tengo ni presupuesto para mandar a maquinar piezas. Eh, pues no sé ni qué hacer de mi propia vida, entonces tengo que ocupar elementos que tenga a la mano. Encontré un tubo de acrílico y este tubo de acrílico pues era lo que más se acercaba a entrar en esta parte, ¿no? Pero tenía juego. O sea, tiene juego y entonces no me permite como que baila. Pero dije, bueno, ok, si con un poco de cinta, por ejemplo, este es otro motor que es igual, todavía es más viejito este motor porque es como un disco de 4 platos o 5 platos y es muy antiguo. Dije, bueno, lo que yo puedo hacer es poner esta pieza y sobre ella trabajar. Ahora, noten el problema, o sea, el problema es que tiene bamboleo, o sea, por mucho que yo lo ponga, eh, no es estable. Entonces, si va a girar, pues lo que va a pasar con nuestro plato, pues es que se va a estar moviendo. Entonces, pues bueno, era un problema a solucionar y lo que se hace, que eventualmente se los puedo grabar en otro video, pero también ya resolví ese problema, era poner un motor a rotar y irlo torneando como si fuera un torno, irle dando forma para que esté perfectamente, no tenga movimiento acá, luego tornearlo en esta parte para que quede perfectamente plano y ya estando plano, entonces no baile el motor, ¿no? Entonces, este, aquí regresamos a ya sabíamos que este motor no se podía ocupar. Ok. Entonces vamos a hacer una base de acrílico en el cual pueda yo poner mi motor. Y en ese motor es el mismo que les había enseñado. Pero ya tiene el cilindro en donde está rectificado para que no bambolee. Y la base tenía que ser muy plana, ¿no? O sea, extremadamente plana. Y sobre ella pues ya puedo atornillar yo mi plato, ¿no? Entonces, bueno, ya estaba resuelto el problema porque el motor es muy silencioso. Ahora necesito transferir la energía, ¿no? Entonces, la idea era poner en el plato de abajo una bobina que me permitiera emitir en alta frecuencia energía y en un plato que iba a girar arriba, pues un receptor que me permitieran este, recibir esa energía y tenerla, ¿no? Y obviamente, aparte de ello, pues empezar a desarrollar los circuitos impresos, pues para manejarlo, ¿no? Entonces se hicieron dos platos. Uno es este plato que es en donde iba a ser fijo, tenía que pasar mi motor y pues iban a venir todos mis componentes, ¿no? Este, y el segundo plato que era giratorio, pues tenía que tener una bobina que recibiera la información que está acá y su fuente de energía y bueno, todo lo demás que tenía que tener, que además tenía que estar perfectamente equilibrado, ¿no? Porque si no iba a bailar. Y y en aquel entonces, como les comentaba, yo no tenía una idea clara realmente de como para qué lo quería. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer una cosa. A lo mejor se me ocurre ocuparlo, eh, pues para que, no sé, este display se puede usar para que esté en un centro comercial y de alguna manera te esté mostrando información de descuentos o de algún artículo. Y la idea es que si tú te mueves, entonces la imagen se mueva conforme tú te muevas. Y para eso pues necesito cambiar el ángulo en el cual se ve la imagen. Entonces, a diferencia de un POV, o sea, un POV normal, digo, vamos a explicar eso un poquito. Cuando yo estoy girando, necesito de alguna manera empezar a dibujar la imagen. Entonces, la manera más fácil es poner un pequeño imán abajo y un sensor magnético arriba. Entonces, cuando el plato está girando y pasa por el imán, en ese momento yo sé que debo de empezar a graficar mi imagen, la dibujo y termino de dibujarla, ¿no? Pero si yo quiero disparar en otro ángulo,
O sea, que no necesariamente empiece aquí y la imagen termine acá, sino yo quiero disparar en cualquier ángulo, necesito saber la posición. Entonces, se me ocurrió en ese momento decir, bueno, ¿por qué no codifico donde con diferentes semicírculos, diferentes valores para que yo pueda saber en dónde está en todo momento el POV? Y de hecho aquí está la bobina receptora. Y esta bobina la hice a mano. Esta bobina está hecha a mano. De hecho, si se ve, llegan a ver, pues está así medio, un poquito chuequita, no está tan bonita. De hecho, en el plato receptor también se aprecia bien, pues que, vaya, ni siquiera me quedó tan redonda, pero funcionaba, ¿no? O sea, funcionaba. Eventualmente, y por muy buena suerte, encontré que los chinos venden bien baratas las bobinas y las hacen precisamente para recargadores de teléfono. Entonces era muy similar el tamaño, ¿no? ¿Y por qué es especial este tamaño? Porque, si bien recuerdan, tenemos nuestro motor que va a girar. De hecho, por ejemplo, ahí no pasa. No pasa por este cilindro de acrílico porque no lo hemos lijado. Pero sí pasa por aquí. Ahora, la bobina debe ser lo suficientemente grande para que no esté cerca del metal, pues porque si no se va a hacer una inducción ahí que no va a funcionar. Y al mismo tiempo, pues no puede ser tan grande porque pues, lleva otros componentes electrónicos, ¿no? Entonces, el diámetro que se escogió, pues fue muy, muy especial en ese momento. Y de hecho, por ejemplo, en una base que ya tenemos aquí preparada, que era la primera base, la bobina entra. Entonces, todo está súper ajustado, o sea, tiene una razón de ser y está súper ajustado porque, pues esta es la parte que va a ir fija y aquí tenemos una primera bobina y aquí tenemos la segunda, ¿no? Y bueno, regresando rápidamente, entonces en este circuito, la primera versión, teníamos estos sensores ópticos, tenemos 5 sensores ópticos. Eh, les decía, aquí viendo la imagen tenemos estos 5 sensores ópticos que nos permiten ver en qué posición estamos, ¿no? Entonces yo no sabía ni para qué lo quería, dije, bueno, necesito checar la posición y entonces voy a tener esos sensores. De hecho, después se quitaron, porque cuando se convirtió en audio, pues se quitaron. Aquí se puede ver que ya no están montados, pues porque esos pines los necesitaba, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar hay unos videos, aparte de fotos, en donde empezaba a jugar con esto. Entonces ahí estaba yo probando por primera vez un plato de acrílico para que se moviera y pues que fuera estable, ¿no? O sea, como estos motores eran para discos duros, pues la pregunta del millón era, bueno, ya sé que es para un disco duro, ¿puedo yo mover algo que sea mucho más pesado? Y pues vamos a empezar a hacer pruebas, ¿no? Entonces ahí estaba haciendo una prueba de movimiento. Y ya cuando monté los sistemas, dije, bueno, ok, sí gira. Y sí puede hacer el movimiento del motor. Aquí nada más quiero que noten algo. Porque es lo más, digamos que en ese momento es lo normal. En la parte de arriba hay, o sea, el cilindro en la parte de inferior está atornillada al motor, pero en la parte de arriba pues lleva un perno y ese perno pues lleva un soporte superior que pues obviamente hace que sea estable todo el sistema, ¿no? Entonces, pero es ruidoso. Entonces ya giraba y entonces, órale, sí va a funcionar, sí puede funcionar, vamos adelante, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es, ya vimos que ya gira, transmite energía. La primera prueba era, pues no tengo ni una imagen, no sé ni cómo lo voy a controlar, pero primero tengo que ver cómo se ve. Entonces era graficar por primera vez colores, los LEDs, encenderlos y ver que se mantuviera estable. Por eso esta imagen, pues no se ve en cámara, pero le da toda la vuelta. Toda la vuelta pues para ver qué tan bien se iba a ver. Cuando tú diseñas algo, pues tienes que determinar si va a funcionar o no antes de moverlo. Nuevamente aquí estamos viendo, tiene el soporte abajo al motor y un soporte arriba a un perno. Entonces decíamos, bueno, sí va a funcionar. Este perno, que es el de arriba, está a un valero. Ahora, el problema de ello es que se hace ruido. Se hace un ruido porque
Si todo el conjunto y el cilindro no están perfectamente bien equilibrados, y la verdad es que nunca lo están, esa vibración se transmite al perno de arriba. Y entonces, si bien un valero es muy silencioso, y de hecho llegué yo a pedir todo un juego de valeros, pues el problema es que pues no hace ruido. Pero en ese momento no importa, porque no importa que haga todavía ruido, si ni siquiera funciona, tengo que probar si funciona o no. Y entonces, si funciona, luego me peleo con el ruido. Ahorita me tengo que pelear con que sirva, ¿no? Entonces estaba haciendo pruebas y sí funcionaba este. Ahora, nótense aquí algo. Hay dos cosas que pasan en este video. Eh, Número uno, la primera vez yo tenía las dos barras y estas barras, como eran del IRAMP, eran de 50, pues son de 50 LEDs, ¿no? Entonces, en este primer video en el que estoy haciendo un patrón muy simple, pero pues no deja de ser un patrón, pues yo encendí los 50 LEDs y vamos a ver dos cosas bien curiosas. Una, que si ven cómo se ven los LEDs, empieza aquí en una posición y termina torcido, ¿no? Dos, no hace una figura recta, sino que se abombacha al centro, porque la fuerza centrífuga que genera es muy alta. O sea, para que no tengamos parpadeo al momento de ver la imagen, necesitamos que el sistema gire mínimo 30 revoluciones por segundo y eso equivale a 1800 revoluciones por minuto. Entonces, a esa velocidad, lo que termina por pasar a esa velocidad es que esto se tuerce. Se tuerce, pues porque la fuerza es muy grande. O sea, primero gira esta parte y esta no tiene otro motor, entonces se tuerce. Por esa razón, lleva estos hilos. Ahorita lleva dos, pero en el original lleva uno. Estos hilos evitan que esto se bombache. De hecho, se ve cóncavo. Si se ven en los LEDs, están cóncavos cuando está estático, porque cuando gira aquí al centro, ¡pum!, se expande esta parte, ¿no? Y necesitaba otros dos soportes. En aquel entonces o en ese momento pues no tenía nada mejor que usar. Tenía yo antenas telescópicas de radios antiguos, entonces dije, bueno, pues puedo usar una antena telescópica por el momento. Eventualmente voy a pelear con qué otro material hacerlo, pero pues bueno, tenía yo muchas antenas de equipos antiguos, entonces eso permitió que fuera sólido. Ahora, acá se puede ver perfectamente otro problema, ¿no? La fuerza es tan alta que esta barra donde inicia aquí, básicamente me la aventaba. Entonces tuve que poner unos soportes de metal que de plano evitaban que esto saliera volando, ¿no? Y del otro lado también. De hecho, las antenas telescópicas están soldadas y todavía tienen un remache por este punto que la atraviesa por el centro, porque si no también se doblaban. Entonces, este cilindro es muy rígido porque básicamente casi todo está pegado. Aquí arriba también tengo los mismos soportes y ya, así ya se quedó, básicamente ya no puedo jugar con él, ¿no? Y volviendo al video, entonces, no nada más vemos que se abombacha, sino que precisamente al torcerse las barras de LEDs, las soldaduras fallan. Porque se dobla y se rompen las soldaduras. Entonces, como podemos ver acá, pues es un problema bien grande porque aquí ya me está metiendo ruido. Eso significa que un LED se desoldó la línea de datos o la línea de reloj. Y pues vemos aquí. Y el otro problema bien grande es pues que están bien separados, o sea, realmente entre LED y LED hay un espacio muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues no me convencía el diseño y pues bueno, era en ese momento lo que estaba jugando. Yo quería ver si era factible, no sabía ni para qué lo quería usar, nada más quería averiguar si era factible hacerlo o no. Pero antes de mejorar todo este problema, pues estas barras también eran muy anchas. O sea, cada píxel, si se dan cuenta, cada píxel es muy grande, ¿no? O sea, regresando a este video,
Si se dan cuenta, cada píxel es muy grande, la separación entre ellos verticalmente es muy grande, es muy gordo el píxel, ¿no? Entonces, híjoles, tenemos que mejorar. Entonces, empecé a jugar mucho con el programa, optimizándolo y optimizándolo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que seguimos teniendo los LEDs, pero cada vez el puntito se hace más pequeño horizontalmente, ¿no? Se hace más pequeño, se hace más pequeño y empezamos a tener más resolución. Cada vez se va optimizando más y más y más. Entonces la cuestión era, ok, horizontalmente estoy optimizándolo, mi puntito cada vez es más pequeño, pero verticalmente sigo teniendo mucha separación. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, el pop lleva dos barras por dos razones. Número uno, tienes que equilibrar todo el plato. Entonces, en lugar de poner una sola barra y un contrapeso, pues aprovechas y pones dos barras, pues porque teóricamente pesan lo mismo. Entonces, en lugar de tener un peso muerto que no hace nada, pues con una segunda barra, pues equilibras el plato. Y la segunda razón es que si tú reproduces la imagen en dos barras, en cada revolución, pues se van a generar dos imágenes. Entonces puedes ir más lento y tener una mejor resolución que no tiene parpadeo. O sea, reduces el parpadeo bajando las revoluciones. Y entonces originalmente esas dos barras, si se dan cuenta, están así. Y para aumentar la resolución verticales, ¿qué tal si las desfasamos? O sea, ¿qué tal si en lugar de estar perfectamente paralelas, las desfasamos ligeramente? De hecho, la distancia entre ellos es exactamente de 2.8 centímetros. Si nosotros separamos el LED 1.4 milímetros entre una barra y otra, una barra entonces va a ser este píxel. Vamos a ponerle aquí que este sea un píxel par y esta de abajo va a ser el píxel non. Par, non, par, non, par, non. Entonces de esa manera, este huequito que tenemos entre los LEDs lo estamos rellenando. No podemos ponerlo más pequeño porque volvemos al problema inicial. Las soldaduras entre ellos ya no se pueden poner, ya no se pueden soldar más cerca. Entonces, aún así, entre LED y LED tengo 2.8 milímetros y tengo un hueco aquí en medio, porque los LEDs están aquí, o sea, no son este cuadro grande, este es el chip que controla los LEDs. Están aquí, son pequeñititos. Entonces, si yo separo entre una barra y otra, puedo poner un píxel en medio y entonces tengo líneas pares y nones. Y eso hace que mi resolución suba de 50 LEDs que mida la barra a 100 LEDs totales. Esa es una razón por la cual se hizo esa parte para reducir la distancia entre píxeles. Pero bueno, ahora se presenta otro problema. Ahora vas a tener líneas pares y vas a tener líneas nones, ¿no? Entonces, regresando al video, aquí en esta parte, por ejemplo, ya podemos ver que ya tenemos esos 100 píxeles. Y no nada más van rápido, en horizontal también los tenemos. Ahora, sí pueden notar algo, porque se ven dos tramas. Y entonces, si ven, y yo hago pausa, aquí no hay nada dibujado, pero aquí se ven las líneas pares y aquí se ven las líneas nones. Ya tenía aquí los pequeños hilos y entonces en lugar de que se viera bombacho, ya se veía más recto el cilindro. Entonces ya no tenemos el problema de que se hace esto bombacho y se desoldan los LEDs. Tenemos ya lo corregimos, aumentamos la resolución. Es resilencioso, la alimentación se recibe inalámbricamente. Todavía no le enviaba datos, pero me saqué la espinita del 2006. En el 2006 esto fue un rotundo fracaso. En el 2023, como retomando un proyecto en mi crisis de los 40 de qué quiero hacer de mi vida, bueno, ya me saqué la espinita y ya funciona esto. Entonces, básicamente esto fue en ese año. De hecho, aquí hay algunas imágenes que ya no son video y podemos, aquí se notan luego, ¿no? Los problemas iniciales. La imagen se tuerce, inicia recta y se tuerce. Hay unos pixelotes horizontales, la separación entre píxel y píxel es enorme. Horizontalmente, verticalmente ni se diga. Cada vez se fue mejorando. Y bueno, realmente yo lo único que quería probar es que era factible.
No tenía ni idea de para qué se iba a usar o qué iba a desplegar. Simplemente dije, yo lo intenté alguna vez, fracasé. eh, Porque no tenía la tecnología, o sea, no existían este tipo de LEDs, no tenía los conocimientos, además en el 2016 con los conocimientos que tenía en el 2023, ya funciona, asunto arreglado, ¿no? Hagamos otra cosa. Entonces realmente se quedó ahí, el proyecto se quedó ahí, y así es como ahora llegamos a la cuarta parte, año 2024, Ana Aurelia y el regreso del POF. Ana regresa a mi vida en diciembre de ese año. Y es muy especial porque, digo, esto es una parte muy personal, ¿no? Pues a ella la conocí muchos años atrás, cuando ella todavía en la preparatoria, yo estaba en la universidad y siempre fuimos muy afines, ¿no? Y después de tantos años de no vernos, del 2024, ella regresa a mi vida y digo, ya no es lo mismo cuando tienes 20 años y sientes que todo lo puedes y quieres comerte al mundo, etcétera. Pues ya estás como que ya trabajaste, ya hiciste, ya triunfaste, ya fracasaste, ¿no? Y pues precisamente yo en esta parte era de, pues un saco de proyectos olvidados, un IRAM que estaba ahí, pues reproducía música, pero pues no pensaba hacer nada con él. El pop seguía, no tenía nombre en ese entonces, se llamaba pop por persistencia óptica visual. Pues estaba ya arrumbado, ¿no? Ya había probado que se podía hacer, no tenía caso seguirlo haciendo, pero Ana regresa y pues bueno, poniéndonos al corriente en todas nuestras vidas, pues como que le enseñas todo lo que has hecho, ¿no? Y la verdad es que la perspectiva de alguien más te cambia, porque cuando tú ves tus propios proyectos, tus propias ideas, normalmente a veces no son suficientemente buenos para uno mismo, ¿no? O sea, no hay nadie que te diga, oye, está padre o no está padre. No tienes una retroalimentación, lo haces por mero orgullo personal, por orgullo profesional, eh, pero pues no va más allá, ¿no? Y entonces algo mágico pasa porque pues ella ve el potencial del proyecto, le encanta, y pues me da esos ánimos para regresar a retomarlo, ¿no? Entonces, pues de todo casi un año que en el 2023 estuvo, pues prácticamente un año, del 2023 al 2024 acumulando polvo, dibujando barritas, eh, pues ella me anima, ¿no? A volver a hacerlo, así como el IRAMP Aurelia. O sea, el IRAMP lo retomo y de hecho esa es la razón o parte de ello es mucho por la cual pues el nombre de IRAMP Aurelia está dedicado a Ana. Entonces, bueno, eso es un poquito de cuestión personal, discúlpeme si los aburro, pero creo que es importante la historia. Entonces, llega la cuarta parte del proyecto, estamos en 2024, a ustedes los conocen en 2025, y regresa el POF. Entonces, lo primero era de, bueno, ya sacaste líneas, ¿por qué no empiezas a trabajar en cosas como el texto, ¿no? O sea, ya que empieza a presentar información. Y obviamente, pues primero hice los fonts para que se representaran letras. Me emocionó mucho, estaba yo muy emocionado porque pues Ana había regresado a mi vida después de tantos años, entonces en una de ellas, en un rush de esos que te dan como cuando eres joven y te impactan los proyectos y quieres comerte al mundo de nuevo, pues empezó a funcionar, ¿no? Entonces empecé a poner mensajes para que ella los viera al día siguiente y empezó a tomar forma, entonces ya tenía texto pues bueno, este es un mensaje que le puse a ella, me gusta mucho, y además ya tenía colores y ya podía hacer ciertos iconitos. Y la siguiente pregunta era, bueno, ok, ya gira, ya tienes la resolución alta, ya resolviste con las líneas pares, con las líneas nones, ahora qué sigue, ¿no? Y entonces empecé a cargar imágenes. De hecho, esta foto era de un reproductor que yo hice, que era el Aureum, no se los he platicado, o algunos de ustedes ya lo conocieron. Pero bueno, la idea era cómo se ve una imagen. Y la verdad es que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque, wow, o sea,
está en el aire, ¿no? Está en el aire y además tiene un brillo impresionante y se va atrás de él y me empezó a gustar el proyecto, ¿no? Entonces empecé a jugar con fotos que se pudieran ver. Obviamente tenía que cambiar la resolución de mi cámara, la exposición, porque como es muy rápido, ya habrán visto en los videos que no se capta bien. Entonces subes el tiempo de exposición, se ve borroso, pero sale la imagen completa. Claro, quienes ya lo conocen, pues saben que se ve muy padre, ¿no? Entonces, empecé a jugar con elementos. ¿Cómo se vería si tuviera un menú, no? En ese entonces, este menú era muy parecido a elementos que tenía yo del menú del iRamp. Entonces empecé a jugar con ellos, ver cómo se iban a ver las imágenes. Portadas de discos, de hecho, este es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y me gustó, me gustó, me gustó. Eventualmente dije, bueno, todavía no había dicho yo esto va a ser un equipo de audio. Puede ser muchas cosas. No tengo en realidad una idea. De hecho, la base es una base muy simple en donde todo va atornillado. Dije, ¿cómo se vería si jugara Pac-Man? ¿No? Y entonces empecé a sacar imágenes y dije, wow, el potencial que tiene es muy grande. Me gustó mucho. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Y empieza a cambiar la historia, porque de tener todo un prototipo viejo, pues empiezan a llegar los nuevos impresos, ¿no? O sea, mando a hacer los impresos a China, ya llegan de una manera más profesional, todavía partiendo de la premisa anterior de que no era un equipo de audio, sino era un display genérico, entonces viene ya grabado esta imagen, que es bien curiosa porque pues es un contraste muy grande, ¿no? Entre esta hoja de papel que bueno, ya está muy decolorada por los años, pero pues era como del 2023 la primera idea a tenerlo de esta manera. Este, y bueno, pues Ana regresa a mi vida en diciembre del 2024. Y por ahí de febrero del 2025, pues me enteró de la CONSAM que viene, ¿no? Ahora, la verdad espero que aguantes si llegaron hasta esta parte del video. Este, he tratado de contar la historia, pero bueno, me gustaría mucho su feedback respecto a ello y a veces, y si me dicen, ¿sabes qué? A la mitad del video ya me estaba muriendo el aburrimiento, pues también dígamelo para tratar de hacerlos más cortos. Y si la verdad se quedaron y les picó la historia, pues bueno, gracias y se la sigo contando. Es muy especial, o sea, ese diciembre del 2024 es muy especial porque además de que Ana regresa a mi vida, resulta que checando yo cuando empecé todo esto de audio, yo lo había empezado en el 2010, ¿no? Entonces, en ese momento dije, yo empecé todo lo de audio en el 2010, en el 2015 se van a cumplir 2025, perdón, se van a cumplir 15 años de que inicié este proyecto. Entonces, yo no sé cómo le voy a hacer, pero sí o sí voy a estar en la CONSAM de Ciudad de México en diciembre y quiero ya superé mi crisis de los 40, ya sé qué quiero hacer, quiero retomar mis proyectos, quiero hacer equipos de audio y quiero pues, empezar a mover mi propio negocio, ¿no? Entonces, pues vamos para ello, ¿no? Y por ahí de febrero anuncia el doctor Fernando Mesa que se va a hacer la CONSAM Guadalajara en mayo y dije, oh por Dios, no me va a dar tiempo para llegar a ella. Yo iba a llegar a la de diciembre apenas con el IRAM Aurelia y ahora resulta pues que es en mayo. Entonces, no sé si voy a ir. La verdad es que no pagué en ese momento el cuarto, pero dije, bueno, yo no sé qué va a pasar al final, vamos a pretender que sí vamos a ir y vamos a trabajar en el proyecto como si fuéramos a ir. Resulta que una semana antes, la misma semana que era la CONSAM Guadalajara, publican en la página de la CONSAM que se liberó un cuarto, porque ya todos habían acabado para esas fechas, o sea, ya todo el mundo quería ir a la CONSAM, ya estaban todos los cuartos reservados y pues resulta que pues ya no había lugar, ¿no? O sea, a lo mejor sí hubiera ido como espectador, pero alguien libera el cuarto porque no va a asistir y además lo ponen con rebaja. Entonces hablo con Ana y me dice, vámonos. Vámonos, yo me entero el lunes y el viernes estamos viajando a Guadalajara, ¿no? Entonces,
Ya para ese entonces yo ya tenía avanzado, muy avanzado lo que era el Iron Aurelia. Ya estaba en una caja, ya estaba sonando. De hecho, también estuve trabajando en el osciloscopio. Esa misma semana lo estuve trabajando. Y dije, bueno, si bien ahorita este es el equipo que funciona, el Iron Aurelia, vamos a llevarnos al POF de pisapapeles, ¿no? Nada más para que pues, la gente vea que pues que no, no, nada más es el único proyecto que se está trabajando, sino realmente pues hay como un regreso que se va a hacer, ¿no? Y digo, perdonen lo borroso las fotos, estas no se me acuerdo ni las tomé yo, pero pues ahí estaban, ¿no? Y entonces pasaba algo muy chistoso porque todo el mundo me decía, híjoles, obviamente este era un pisapapeles, es una foto la que representa, no hacen nada, ¿no? Y entonces me dicen, oye, suena padrísimo el Iron Aurelia, pero me encanta cómo se ve este. Y yo, híjoles, pero pues ahorita no hace nada, ¿no? Y dije, bueno, pues pues a lo mejor le avanzo para la consam de diciembre, ¿no? El osciloscopio pues lo llevé para mostrar cómo funcionan los DACs, qué tan bueno es el DAC que tenemos, eso ya quienes estuvieron lo conocieron, pero pues esa es ese era un problema, ¿no? Me gusta mucho el audio de pero me encanta cómo se ve el POV. Y entonces el problema es, oye, termina la consam y ahora hay que hacer que se mueva, ¿no? O sea, ahora hay que hacer que ya no sea una imagen la que represente, sino pues que ya tenga movimiento todo esto, ¿no? Y entonces llegamos ya a la última parte, ya no los voy a aburrir mucho y ahorita, pues bueno, la contamos. Entonces ya teníamos nuestro maravilloso pisapapeles que representa imágenes bonitas y ahora necesitamos hacer que se mueva, ¿no? Y de mayo a diciembre, por ejemplo, lo primero que se empezó a trabajar, pues es oye, necesito mostrar los tags de audio que se están desplegando. Algo que me gustó mucho es denotar entre el cambio de álbum, artista y canción, poner elementos de los ochentas como era el Pac-Man. Entonces, este era un tag de prueba de ese momento. Si no, ni siquiera hay transformada no hay analizador de espectro, no hay búmetros. Simplemente estoy mostrando que, pues se puede, ya tengo imagen, que además rota, ¿no? O sea, eso es padrísimo porque los tags o sea, la metadata que tiene una canción, que normalmente es nombre del álbum, nombre del artista y nombre de la canción, pues no necesariamente te caben en la pantalla. Entonces, un elemento que es muy bonito, pues es hacer que vaya desplegándose y rotando, ¿no? Entonces empezamos, digamos, a trabajar de arriba para abajo. Entonces dije, bueno, lo primero que necesito es que funcione mis tags, que se reciban de manera inalámbrica, porque ya ahora alguien se los tiene que enviar. Ya no. Recuerden que este plato gira, entonces este plato no está conectado a nada, ¿no? Lo único que tiene es un receptor inalámbrico, y en ese receptor inalámbrico, pues es como me llegan mis datos, ¿no? Eh, y vaya, el trabajo culmina en esta parte en la que se hace el chasis final. Ahorita se los muestro y ya está operando acá. Pero bueno, antes de que me adelante, la cuestión era, ok, necesitamos que esto suene, no nada más se vea, y tenemos de mayo a diciembre para mostrarlo. Y diseñar un PCB pues toma de 3 a 4 meses, más mandarlo a hacer y soldarlo y probarlo va a tomar mucho tiempo. La verdad es que no va a dar tiempo. Entonces vamos a empezar a montar, vamos a hacer una Iron Aurelia en protoboard. Entonces todos los elementos los empecé a montar nuevamente ahí. Ya partiendo del amplificador que ya tenía, el Bluetooth, el radio FM, el receptor, es el receptor inalámbrico de alta resolución, el reproductor de música, un transmisor de FM digital, el DCP, junto con el DCP, pues vaya todos los circuitos, el selector digital, estos son los chips del selector digital que seleccionan entre ya sea Bluetooth, entre reproductor de audio, entre alta resolución y entre radio FM. Y bueno, pues ponte a cablear todo eso, ¿no?
Este, de hecho, pues esta propia imagen es todo el circuito de audio, se ha ido cableando y cómo terminó soldándose, ¿no? No, no soldándose, perdón, montándose para que pudiera ser funcional. Este, es muy bonito, o sea, ese no lo vieron porque estaba escondido atrás de todo esto. El chiste es que se viera cómo iba a quedar el producto, no, no cómo era el prototipo. Y bueno, estas no son más que imágenes de cómo fue quedando el cableado. Y luego pues elegir, oye, pues ok, necesito seleccionar entre pues, mis diferentes fuentes de sonido, ¿no? Entonces, pues ponte a dibujar cómo va a ser Bluetooth, ¿no? Y no es como el dibujo que haces a la primera, la verdad es que todo el mundo ve el resultado final y le es maravilloso, pero pues son varias pruebas, o sea, si lo hago hueco o lo hago relleno, o lo hago completo, ¿no? De hecho, no me gusta cómo se ven las imágenes completas y hay una razón muy especial para ello y no es algo que yo pueda solucionar. Incluso el tema de los colores, les voy a decir por qué ese es un tema, ese es un tema interesante. Bueno, resulta que en todo monitor, un monitor es RGB. O sea, eso significa que es rojo, verde y azul. Y así es como está ordenado. Normalmente el verde va al centro de un píxel porque es el color que más vemos, es el color que el ojo humano capta mejor. Lo capta mucho mejor que el verde, se capta mucho mejor que el rojo y a su vez el rojo se capta mejor que el azul. Bueno, el problema es que estos LEDs, los APA 102, fíjense cómo vienen. No viene RGB LED, viene G, o sea, de green, red, B. O sea, viene el verde, el rojo y el azul. Cuando este verde debería de estar en medio, o sea, debería de ser el rojo aquí, de red, el verde en medio y el azul al centro. Y eso te da un píxel que estamos mucho más acostumbrados a ver. Así funcionan los televisores, tanto de tubo de rayos catódicos como las pantallas LCD, las de plasmas, todas ellas son RGB, pero por alguna razón que desconozco, pues estos cuates los pusieron al revés. Y no hay otro LED que sea más rápido como que tenga el orden común. De hecho, hay modelos similares, tienen la misma configuración. Y eso hace que no se pueda poner, las fotos rellenas no sean tan bonitas. Porque, a ver si lo notan aquí, el azul de un LED está pegado al verde del otro. Entonces por eso se ven líneas de separación, porque no hay un rojo en medio. Por eso parte de la paleta de colores, que es muy bonita, es en un azul eléctrico. No tiene, si lo notan, las letras en sí mismas no son amarillas, no son grises, no son blancas, no son naranjas, porque la ubicación de cómo están los LEDs, o sea, los colores dentro de cada LED es un lío. Entonces, realmente durante ese tiempo, pues fue jugar mucho con cómo van a quedar las imágenes. Luego, pues un par de semanas antes allá ya estábamos casi en noviembre, diciembre, pues no lo va a presentar en el mismo chasis horrible que está, ¿no? Tenemos que hacer un diseño bonito. Y Ana viene, o sea, sugiriendo estos nombres, que se iba a llamar Spectrum y ¿cuál es esta palabra que estoy buscando? Se va a llamar Hologram o es holográfico o es que, eh, pues Ana me sugiere por qué no se llama Lux Etherea, ¿no? Luz Etherea. Y realmente es eso, o sea, realmente lo que te transmite este equipo es algo que no existe, que está en el aire. Y cuando ya defines, para qué va a ser y cómo va a ser, es muy fácil lo demás. Entonces, realmente la idea era empezar a jugar con los elementos del chasis para que tuvieran esa perspectiva, esa imagen de que está la luz, pero no está la luz. Es tenue, pero no es no deslumbrante. Sientes que existe, pero no existe. Mm, ya es un concepto filosófico y artístico, pues que te da muy buena idea, ¿no?
Entonces, ok, entonces quiero además una figura que no sea una caja, sino que tenga laves, que me recuerde mucho a esta caricatura de los supersónicos, en donde los edificios, todos los edificios tenían aros alrededor, que a su vez era como los anillos de Júpiter. Entonces, vamos a jugar con eso para hacerlo, ¿no? Y poco tiempo antes, pues se empezó el diseño, ¿no? Del chasis. De hecho, por ejemplo, la separación entre las barras ya está corregida, pero en ese momento los pernos, estos pernos que van ahí de metal, pues no había pedido a China de otras medidas para que fuera más, estuviera mejor centrado, sino, pues bueno, son los perros que tengo, de eso a nada, pues así nos vamos. Y esta imagen es un par de días antes de lanzarnos a la CONSAM en el Distrito Federal, estos días que se presentó ya el proyecto. Y parte de todo este espacio vacío es porque independientemente de los circuitos, todavía no estoy completamente seguro qué va a ir ahí. Puede ir un reproductor de CDs, puede ir otro disco que tenga luz fluorescente. No lo sé, no lo sé, pero pues digo, toda esta historia es de cómo todo empezó como un fracaso del 2006 a cómo sacarse la espinita en el 2023, a cómo retomar un proyecto en el 2024 que ha tenido pues, toda esta evolución en muy poco tiempo. Y bueno, pues ya estamos en 2026 y pues estamos ahora sí que pues en estas miras de ir terminándolo y de hacer todo el diseño necesario para que se vuelva un producto ya completo, ¿no? De hecho, esta versión que todavía se fue a la Consam estaba perfectamente equilibrada y entonces no necesitaba yo un soporte arriba, si se dan cuenta. De hecho, en otro video les voy a platicar toda esta cuestión del equilibrio, pero por ahorita no me quiero ya expandir más. Y ya después llegaron, o sea, originalmente iba a llevar un tubo de acrílico. La verdad es que no me gusta cómo se ve a través de él, porque tiene estrías y entonces, ay, como que se deforma mucho la imagen. Pero encontré unos tubos de vidrio muy bonitos que curiosamente los pude encontrar a la longitud correcta y al diámetro correcto. Y pues esto es como volviendo al prototipo inicial, porque estaba probando la campana, es como se ve. La verdad es que me gusta mucho porque le da un toque muy elegante. ¿Y qué creen? El ruido desapareció por completo. O sea, ¿se acuerdan del perno de arriba? O sea, este no tenía ruido porque ya no había un perno arriba. El perno arriba hacía que sonara, aunque llevara valero. Por eso es que estaba bien equilibrado. Pero sí tenía un sonido como de ventilador, pues porque al final de cuentas está girando en el aire. En el momento en que se capsula, ya no hay un flujo de aire. Y de hecho, si notan aquí, van a ver algo muy curioso. Hay un perno, pero ese perno no está en contacto con la tapa superior. No lo está. Y sin embargo, arriba de él hay un pequeño imán de neodimio. Y ese imán de neodimio jala el tornillo, pero no toca. Entonces funciona mucho mejor que el valero porque no hay fricción. Básicamente no hay fricción. Le ayuda a centrarse y evita el ruido. Y si podemos ver en este zoom, también realmente está muy justo cómo giran los LEDs respecto al vidrio. Es todo un triunfo que no se toque y que no vibre, pero bueno, como les decía, eso es parte de otra entrega. Y bueno, nada más resumiendo un poco, este es como el armado desde cero del chasis, en donde estamos viendo que la idea era que todo fuera transparente completamente. Entonces, eh, vaya, para los que forman parte del grupo de Aira, pues estas imágenes ya se las he ido compartiendo. Ahora se han añadido suspensiones magnéticas que mejoran la estabilidad y reducen la vibración. Este, cómo se fue haciendo, cómo se ve.
todavía no está, o sea, durante este año pues falta toda la parte de que ya está aprobado los circuitos de audio, falta diseñar los circuitos impresos, pero ya va teniendo una forma final, ya se ve así con su campana de vidrio, el acrílico, sus alabes, de hecho ya están mucho mejor separados, como pueden ver en la imagen. Ya obviamente se consiguieron los pernos adecuados, con la distancia adecuada. Y bueno, pues estas son algunas imágenes finales de este sueño que tiene 20 años de historia. Todas las historias son personales. Ah, por cierto, en la parte de CDs encontré estos discos muy bonitos. Son discos grabables, pero tienen grabado de tipo vinil arriba. Pero bueno, estamos jugando con esos elementos. Y pues este es el contraste, ¿no? Esto es lo que estamos comenzando 2026, muy entusiasmados, ya queriéndole avanzar al proyecto, finalizando, pero todo esto comenzó así. Todo esto comenzó así como un intento fallido hace muchos años, entonces era lo que quería hacer. Quería compartirles esta historia porque cada proyecto que hacemos en Aira tiene una historia personal. Yo creo que todo lo que hacemos en nuestras vidas tiene una historia personal, emocional, eh, porque no es intento y error. O sea, si fuera intento y error sería muy, muy fácil. eh, pues lo intentas, fallas, iteraciones de nuevo, lo logras. Creo que hay mucha historia. En todo ello pues están nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra familia, nuestros hijos, el tiempo, recursos. Y eso es como algo muy bonito cuando lo puedo contar, es que quien tenga un equipo de ellos o quien no lo tenga, no importa, conozca la historia de por qué se hizo o qué hay debajo, detrás de la mente creativa que lo conforma, ¿no? Y muchas veces de ello no es un proceso de creatividad y ya, o sea, hay historias, hay muchos sentimientos, ¿saben? Entonces, es un proyecto que casi fracasa dos veces. Porque si bien era un gusanito que yo tuve en el 2006, en el 2023 al que yo probara que sí funcionaba, pues para mí era sacarme la espinita y ya, ¿no? Creo que si tanto Ana en el 2024 no hubiera regresado a mi vida como haberlos conocido y haber ido a la CONSAM y conocido a muchos de ustedes en el 2025, este proyecto no seguiría adelante, en parte porque son esos ánimos, son esas palabras, es lo que te dice la gente, lo que te anima a seguir adelante, ese feedback de decir, wow, está muy padre, me gusta, y la historia que tienes debajo de ello, creo que hace que cada proyecto que hago tenga una carga emocional muy alta. Y por eso me gusta como contarles la historia, vaya, resumida, porque pues sí, todavía tiene todavía más detalles, pero ¿qué hay debajo, no? ¿Qué hay debajo de cada proyecto? Y bueno, pues agradecerles a todos aquellos que han formado parte de este proyecto, a, a Sergio, a Héctor, quienes pues han apoyado y hemos podido continuar con ello, a Ana, muy en especial, todas las personas que han estado cerca, pues un agradecimiento de corazón. Eh, Realmente es un año, estoy entusiasmado. Eh, Vamos a ir subiendo más avances de qué sirve, qué falla, en qué choca uno, pero bueno, pues creo que eso finaliza esta historia, quería contárselas. Y muchas gracias por ver este video. Eh, Espero que no les haya sido muy, muy largo, pero que también lo comenten si les gustó o no les gustó. Y pues estamos viéndonos pronto. Hasta luego.